como debe ser. Primero le pedimos a Pablo Gómez, que es titular de la UIF, pero él fue preso estudiantil de 1968, que nos acompaña el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a presentar un video primero de lo que fue el movimiento estudiantil de 1968, a quien nos ve a la distancia. Dura 11 minutos y lo que muestra es la historia del movimiento estudiantil de 1968. Y al final, el reconocimiento del entonces presidente Díaz Ordaz como el responsable de todo lo que ocurrió en ese 2 de octubre. Personalmente, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora, ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Ella, además de cursar sus estudios de posgrado, era profesora, fue expulsada. Y nosotros, pues como hijos, yo tenía 6 años solamente, pero para nosotros en la familia pues fue algo que vivimos personalmente. Yo fui a visitar cuando tenía 7 años a Pablo y a otros presos a Lecumberri. Entonces, algo con lo que crecimos muy doloroso, pero al mismo tiempo el movimiento estudiantil de 1968 abrió la puerta de la participación política de muchísimos jóvenes y de la sociedad en su conjunto para un país más democrático. El triunfo de ese movimiento para mí pues fue el triunfo en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recupera libertades, democracia y justicia para el pueblo de México. El día de hoy entonces presentaremos este video, después le pediremos a Pablo que participe, después leerá la consejera jurídica Ernestina Godoy un decreto que va a salir publicado el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación, y después la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, va a hacer una disculpa pública a nombre del Estado mexicano a todos los familiares que perdieron a alguien el 2 de octubre. La disculpa pública es algo que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nosotros le vamos a dar continuidad. Las disculpas públicas de un crimen de lesa humanidad, como fue el caso de los pueblos yaquis y otros casos que hizo el presidente, engrandece a los pueblos, reconoce crímenes como este y al mismo tiempo pone un alto y dice nunca más. Entonces, esta es la mañanera del día de hoy y terminando esto, pues pasamos a las preguntas. Antes de ello, nada más comentarles que las mañaneras ahora las vamos a desarrollar de una manera especial. Va a venir información, como siempre lo hacía el presidente, información sobre algún tema, sea seguridad, sea los trenes, sea las obras, programas sociales. El día de mañana, por ejemplo, vamos a tener las iniciativas constitucionales y de ley que vamos a enviar al Congreso para los derechos de las mujeres. El viernes vamos a hablar de las becas y así vamos a seguir con información y preguntas, pero además vamos a tener una sección especial en las mañaneras del pueblo. Los lunes vamos a hablar de vida saludable. Es muy importante que
las y los mexicanos sepamos las afectaciones a la salud de la comida que llamamos chatarra, porque vivimos una pandemia en realidad de hipertensión, diabetes, en algunos casos obesidad, y es importante que entendamos por qué está ocurriendo esto en la población. El martes lo vamos a dedicar al humanismo mexicano y la memoria histórica. Va a venir un historiador, una historiadora, a hablar sobre hechos importantes. Este mes de septiembre, pues no solamente es el mes de la patria, sino es el mes de la Constitución de 1824, el 4 de octubre. El 10 de octubre se cumplen 200 años de la entrada del primer presidente de México, de Guadalupe Victoria. Entonces vamos a dedicarlo a estos temas. El miércoles le vamos a llamar detector de mentiras. Y no solamente se va a hacer una revisión de las mentiras que salen en redes sociales o en algunos medios, sino también vamos a pedir que participe la ciudadanía en este detector de mentiras. El jueves, Mujeres en la Historia. Vamos a hacer un reconocimiento de las mujeres que han participado en la historia de México. Y el viernes le llamamos Suave Paz. También participación de la ciudadanía en hechos, en momentos que nos hacen sentir orgullosos y orgullosas de ser mexicanos, de ser mexicanas. Entonces, pues vamos a iniciar en este momento con el video del 2 de octubre. Gracias. En 1968 se desarrolló un movimiento estudiantil que dejó una huella indeleble en la historia del país. Los viernes. Lo que comenzó como una protesta juvenil contra los abusos de la policía capitalina se convirtió en la rebelión de una generación contra el autoritarismo del régimen. Decenas de miles de jóvenes estudiantes se manifestaron pacíficamente en defensa de las libertades civiles y la democracia. Al justo reclamo se sumaron maestros y sectores populares. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz vio en el desafío estudiantil una conjura comunista y ordenó la represión que culminó con la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. El movimiento inició el 22 de julio, tras una pelea entre estudiantes de la Vocacional 5 y de la preparatoria Isaac Ochoa Terena en la Ciudadela, que fue reprimida por granaderos. El 26 de julio, dos manifestaciones en el centro de la Ciudad de México, una de protesta contra la represión y otra conmemorando la Revolución Cubana, también fueron reprimidas por la policía. Ante la respuesta autoritaria, la protesta estudiantil se extendió. Escuelas de la UNAM y del Politécnico se declararon en paro. Después lo harían escuelas privadas y universidades de varios estados. Luego de la primera manifestación masiva, el presidente Díaz Ordaz ordenó el 30 de julio la intervención del ejército. De un bazucazo, soldados destruyeron la puerta histórica de la Preparatoria 1 y tomaron violentamente el edificio, deteniendo a decenas de estudiantes y maestros. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, asumió una actitud ejemplar.
defendió la autonomía universitaria, condenó la represión y promovió una solución dialogada al conflicto. El 1 de agosto encabezó una manifestación de duelo por los estudiantes caídos y contra la violación a la autonomía. En los primeros días de agosto, los estudiantes formaron el Consejo Nacional de Huelga, con representantes de escuelas de la UNAM y el IPN. El CNH dio a conocer el pliego petitorio del movimiento. Libertad a los presos políticos. Derogación del delito de disolución social del Código Penal. Indemnización para los familiares de muertos y heridos. Desaparición del cuerpo de granaderos y destitución del jefe de la policía. Los estudiantes demostraron una enorme creatividad. Las brigadas se multiplicaron por calles, mercados, jardines, plazas públicas y generaron una enorme simpatía entre la población. Fue el primer movimiento social en el que participaron miles de mujeres que rompieron los estereotipos de la sociedad tradicional y fueron protagonistas de una lucha por un país más libre. El movimiento creció. A la manifestación del 13 de agosto asistieron más de 150,000 personas. Los estudiantes demandaron diálogo público. El gobierno aceptó, pero nunca cumplió. El movimiento estaba ganando la batalla de la opinión pública, a pesar de la campaña en contra, por parte de la prensa, radio, televisión y de todo el aparato de Estado. El 27 de agosto, más de 500,000 personas marcharon al Zócalo. El 1 de septiembre, con el aval del Congreso, el presidente Díaz Ordaz anunció que tomaría medidas para imponer el orden. En respuesta, los estudiantes realizaron una marcha del silencio. El 13 de septiembre, más de 250,000 personas marcharon bajo un silencio imponente. Ejemplar. El gobierno canceló toda negociación y decidió optar por la fuerza para acabar con el conflicto. El 18 de septiembre, el ejército ocupó la ciudad universitaria. 500 estudiantes fueron detenidos. El 23 de septiembre se tomó violentamente el casco de Santo Tomás y la vocacional 7 de Tlatelolco, venciendo la tenaz resistencia estudiantil. A 10 días de la inauguración de las Olimpiadas en México, el 2 de octubre, miles de personas asistieron a un mitin pacífico en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Por la mañana, representantes estudiantiles se reunieron con una comisión del gobierno. Se esperaba el inicio de una solución negociada. Pero Díaz Ordaz ya había decidido acabar con el movimiento y dio la orden al Estado Mayor Presidencial, a un cuerpo de élite militar, el Batallón Olimpia, a unidades del ejército, a la policía, de reprimir a los manifestantes.
Desde horas antes, francotiradores oficiales se apostaron en los edificios que rodeaban la plaza. Poco después de las 6 de la tarde, un helicóptero lanzó 2 bengalas. Fue la señal para que las tropas avanzaran sobre la plaza a bayoneta calada. Los miembros del Batallón Olimpia aparecieron en el edificio Chihuahua, donde estaba la tribuna y se encontraban los dirigentes del movimiento. El objetivo declarado era detenerlos. Sin embargo, otro grupo del Batallón Olimpia disparó desde las alturas contra sus propios compañeros, contra los militares y civiles que ocupaban la plaza. En el fuego cruzado, comenzaron a caer los manifestantes muertos o heridos, y la multitud corrió para escapar de la trampa. Fue una sangrienta masacre en la que murieron estudiantes y población civil, incluidos niños que asistieron al mitin. La versión oficial reconoció 38 civiles muertos, un niño y 4 soldados, y culpó a los estudiantes de provocar la violencia. El periódico inglés The Guardian realizó una investigación y publicó que 325 personas fueron asesinadas ese día. Los heridos se contaron por centenares y por miles los detenidos, muchos de ellos torturados. Los líderes del Consejo Nacional de Huelga fueron recluidos en la cárcel de Lecumberri y el Poder Judicial los juzgó como terroristas. El 2 de octubre se cometió un crimen de Estado contra los estudiantes y el presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. 1968 fue un parteaguas en la historia de México y punto de partida de nuevos movimientos sindicales, magisteriales, campesinos, urbanos, por los derechos humanos y la democracia. El movimiento de 1968 es un triunfo de la memoria colectiva contra el intento institucional de imponer el miedo, el silencio y el olvido. Venció la esperanza, el ideal de un futuro democrático, de libertad. Por todo ello, el movimiento estudiantil de 1968 y el 2 de octubre no se olvidan. Pablo. Este documento es principalmente para las y los jóvenes, porque son 56 años del movimiento estudiantil y del 2 de octubre. Adelante, Pablo. Buenos días, ciudadana presidenta, ciudadana secretaria de Gobernación, consejera jurídica, Medina, amigo, buenos días. Es para mí un momento de mucha distinción que la presidenta me haya encomendado dirigir con motivo de este homenaje al movimiento de 1968, algunas palabras en referencia con dicha gesta histórica. El movimiento de los estudiantes del 68 no fue un movimiento de la Ciudad de México como algunos suponen. Fue un movimiento nacional. En casi todo el país tuvo expresiones de distinto género. Este movimiento fue un movimiento por las libertades democráticas,
por tanto, en contra del régimen de represión política que existía. En los años anteriores, movimientos ferrocarrileros, movimientos del magisterio, los telefonistas, los telegrafistas, muchos otros movimientos fueron reprimidos violentamente por la fuerza pública y sus principales dirigentes fueron encarcelados, acusados del delito de disolución social, que no se sabía exactamente qué cosa era eso, pero lo aplicaban para reprimir, encarcelar a los luchadores. Fue un movimiento de la juventud intelectual de México. Se levantó esta contra el estado de represión, reivindicando las libertades democráticas. Nunca hubo conversaciones con el gobierno. El movimiento pedía diálogo público, porque la tradición de contubernios entre líderes de movimientos y los gobernantes pues era muy fuerte, y para ventilar el asunto público, el asunto nacional, que era el de conquistar las libertades democráticas para todos, pues tenía que ser igualmente público. Hay varias versiones que los enemigos del movimiento han construido, que se trató de una provocación. Algunos llegaron a decir que había sido una provocación de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos en contra del gobierno de México, cosas tan extrañas como eso. Una conspiración internacional, dijeron, fraguada en La Habana con motivo de la Conferencia Latinoamericana de Solidaridad. Esto es lo que consta en la acusación del Ministerio Público en contra de los presos del 68. Es la versión oficial del fiscal de entonces, del procurador. Y el gobierno lo sostuvo. Hay quien ha llegado a decir desde sedes de la más alta judicatura del país que el gobierno estaba convencido de la existencia de ese plan internacional y por esa razón reprimió. El gobierno no estaba convencido de ningún plan internacional, de ninguna conspiración, no solo porque no existía, sino porque el gobierno era quien más información tenía procedente de todas partes, y había espías del gobierno por todas partes. Otros han dicho que era una manipulación de políticos con vistas a una sucesión presidencial que vendría años después. Los enemigos del 68 eran los que no son demócratas, los que se oponían al ejercicio de las libertades democráticas, los que consideraban que la libertad iba a llevar a una situación de ingobernabilidad y de anarquía en México. Había y hay la idea de que las libertades democráticas y la democracia misma conduce a situaciones de desequilibrio social y de ingobernabilidad. Se ha demostrado
desde entonces hasta ahora y especialmente en los tiempos que estamos viviendo, que todo eso es una gran mentira en contra del ejercicio de las libertades democráticas y del sistema democrático. La matanza fue ordenada, obviamente, por el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. Él mismo lo ha reconocido y lo reconoció en su 5º informe de gobierno. Esto se ha discutido mucho, sin embargo. ¿Quién más pudo haber ordenado algo como esto? Y si no hubiera habido la orden, no hubiera habido presencia militar aquella tarde en Tlatelolco. ¿Qué objeto tenía? Que no fuera la represión y la masacre. El otro asunto es el de los procesos penales. Quienes fuimos acusados de la matanza, de los muertos, de los heridos, fuimos los presos políticos del 78. Las víctimas, o parte de ellas, aparecían como victimarios de sus propios compañeros. De ese tamaño era la perversidad del poder político de entonces. De ese tamaño. El Poder Judicial, a través de un tribunal, nos sentenció a 16 años de prisión. Finalmente se concedió por parte del Congreso una amnistía y podríamos terminar diciendo: la vigencia del movimiento estudiantil de 1968 ha sido en estos 56 años totalmente vigente. Muchos recogieron el mensaje y el objetivo del movimiento, las libertades democráticas. Parte de quienes recogieron y han venido recogiendo desde entonces ese mensaje, esa práctica, esa rebeldía, esa lucha, es la Cuarta Transformación, es la fuerza política mayoritaria del país. Porque la cuarta T proviene en gran medida del mensaje, de la acción, de la práctica y de la continuidad del movimiento estudiantil de 1968, que estará no solo como parte de la historia formal, sino también continuará en la memoria de las siguientes generaciones de mexicanas y mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, Presidenta. Solo voy a leer 2 de los considerandos y el acuerdo que hoy estará firmando la Presidenta. Que asimismo, en reconocimiento al hecho que el movimiento estudiantil y popular fue precursor del proceso de democratización y expansión de las libertades democráticas que se vive actualmente en nuestro país, en diversos recintos legislativos se ha inscrito leyendas y en muros de honor, que para contribuir a la verdad y la preservación de la memoria histórica en torno a esta masacre y en vista de que hasta ahora no ha existido un reconocimiento político expreso y formal de responsabilidad por parte del Estado mexicano, he tenido a bien a expedir el siguiente acuerdo. Artículo 1. En nombre y representación del Estado mexicano,
se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, durante la lectura de su 5º informe de gobierno. Textual, dijo: por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Artículo 2. Se instruye a la titular de la Secretaría de Gobernación para que en nombre y representación del Estado mexicano se ofrezca una disculpa pública por esta grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto. Artículo 3. En nombre y representación del Estado mexicano, el Ejecutivo Federal a mi cargo se compromete a garantizar la no repetición de atrocidades como a las que se refiere el presente acuerdo. Actos de represión, actos de privación ilegal de la libertad, uso de las Fuerzas Armadas contra la población, utilización de cárceles clandestinas, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a la anuencia del Estado para destruir o exterminar a un grupo de la población mexicana. Artículo 4. Quedan a salvo los derechos que legalmente les asisten a las víctimas y a sus familiares. Artículo 5. Este reconocimiento político servirá para la materialización de actos subsecuentes de impulso a la justicia, la preservación de la memoria histórica y la no repetición de los hechos. Artículo 6. En mi calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, asumo el compromiso solemne y giraré las correspondientes órdenes formales para que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al pueblo de México, y de que se fortalezca la formación en derechos humanos y construcción de paz, se asuma el reconocimiento de los hechos históricos aquí mencionados y se garantice su no repetición. Esto entrará en vigor el día de la publicación en el Diario Oficial. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. En cumplimiento a la instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y con la convicción de la responsabilidad histórica que han otorgado a este gobierno millones de mexicanas y mexicanos, me dirijo a ustedes para pronunciarnos en nombre del Estado mexicano por los actos de violencia cometidos el 2 de octubre de 1968. Este crimen de lesa humanidad fue ideado, ejecutado y encubierto desde la más alta autoridad del poder público, y su responsabilidad principal recayó en el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Se trató de un reprobable acto de represión estudiantil y social que tuvo como consecuencia decenas de muertos, heridos, detenidos extrajudicialmente y torturados. Con la masacre de Tlatelolco se dejó ver el agotamiento del Estado represor, vertical y autoritario, que usó la fuerza de sus instituciones en contra del pueblo. Hoy, en este acto, nos dirigimos a las madres,
a los padres, a los hermanos, a las familias y también a los sobrevivientes de aquel oscuro periodo, pues son ellos quienes se encargaron de mantener viva la memoria de aquellas atrocidades y continuar con la lucha y la exigencia de justicia. Como gobierno de la transformación tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años y por ese motivo el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Hechos como este no pueden volver a repetirse. Esta acción es muy importante porque se realiza desde la Secretaría de Gobernación, donde se instrumentaba la represión al pueblo y donde ahora tenemos el compromiso y la responsabilidad de impulsar las libertades y los derechos. En el Estado mexicano actual se tiene la voluntad histórica de hacer justicia, siempre en apego a los principios constitucionales y a los ideales de libertad y democracia. Gracias por su atención. Pues es así, este decreto va a salir publicado el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación y sea pues esta disculpa pública a nombre del Estado mexicano. Ya mañana seguimos. Ayúdenos a esto que hicimos el día de hoy, que para mí, para todo México, creo que es histórico. Este decreto que va a salir en el Diario Oficial y la disculpa pública por este crimen de lesa humanidad. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Buenos días. Firmo el decreto. Vénganse, compañeros. Gracias a todos, a todas. Gracias.